atrás conversaba con una vecina de toda la vida y me preguntaba por mis hijos, por mis nietos, en fin, todos están bien y me dijo, si mal no recuerdo, uno de tus hijos cumple años ahora en octubre, ¿no es así? Le dije, sí, efectivamente, mañana, 8 de octubre, Manuel Ernesto cumple 25 años. ¿Y qué quiere que le diga? Entre asombrada y estupefacta, me dijo, pero ya tu niño tiene 25 años. Y yo estuve a un pasito de hacerle una prueba, de decirle, vamos a jugar a dónde está el error. ¿Saben? Como esos dibujos que salen y dice, identifique 7 errores. Estuve a punto de decirle, ¿dónde está el error en lo que me acabas de decir? ¿Ya? Claro, ella vio nacer a Manuel Ernesto, lo vio en brazos, lo vio en coche, lo vio en patineta, lo vio de pañoleta, lo vio de secundaria, en fin. Se la dejé pasar. Pero creo que pudiera ser para nosotros, los padres y las madres, las abuelas y los abuelos, una excelente reflexión. ¿Dónde está el error en la frase, ya tu niño tiene 25 años? Efectivamente, su respuesta es correcta. El error está en niño, 25 años. Vamos, lo sabemos perfectamente. A los 25 años, nuestros niños y niñas son cualquier cosa menos niños y niñas. Son adultos jóvenes. Y en principio no habría ningún problema en que esto no pasara de un modo de decir, ¿no? Nosotros hablamos de ellos como nuestros niños, hablamos y nada más. Incluso me atrevería a decir que si se redujera este tratamiento de niño a un asunto emocional, de cercanía afectiva, de volver a vivir ese momento en que efectivamente eran niñas, eran niños, tampoco habría grandes problemas. El asunto es que eso se convierte en un modo de relacionarnos con ellos, en un modo de tratarlos a ellos, en un modo de establecer nuestro modelo de relación con nuestros hijos. Modelo de relación que llevando en sí esta contradicción de percibir a un adulto de 25 años como una niña, como un niño, trae también sus consecuencias. Es como si no nos pudiéramos desprender del cordón umbilical. Bueno, mi colega y amiga, la doctora Patricia Jarez, siempre habla de una suerte de adultización de la infancia, ¿no? Se transmiten a los niños
patrones de comportamiento adultos, sobre todo en la música, los bailes, las formas de vestirse, y con eso se les roba un pedazo de infancia. Aquí estamos hablando de la otra cara, aquí estamos hablando de la infantilización de ese adulto joven que son nuestros hijos, que son nuestras hijas. Y digo y repito que esto tiene efectos nocivos sobre la vida de ellos y ellas, efectos negativos sobre su autoestima, efectos negativos sobre su autovaloración, efectos negativos sobre la posibilidad de incorporarse a sus grupos de amigos, efectos negativos sobre asumir autónomamente y responsablemente la vida. Es decir, si no pasara de ser un asunto de modo emocional de hablar con nuestros hijos, con nuestras hijas, bien. El problema es que se convierte en un modo de seguirlos tratando como niños, aun cuando ya definitivamente no lo son. Y debo decir más, nosotros los padres, los abuelos, tenemos que colaborar y ayudar a que ese tránsito se produzca. No pueden ser eternamente niños, eternamente adolescentes. Y hay condiciones objetivas, obviamente, que favorecen esto. Yo siempre digo, bueno, qué sé yo, el tema de la vivienda, la imposibilidad prácticamente de poder irse a vivir solo, y a veces bajo un mismo techo conviven 2, 3, hasta 4 generaciones. He visto yo conviviendo bajo un mismo techo, el tema del salario inicial, el tema también subjetivo de muchos muchachos y muchachas que obviamente si en su casa se les permiten ciertas libertades, sobre todo las vinculadas a las relaciones de pareja, que son muy importantes en este momento, pues la verdad que vamos, me quedo en mi casa, no pago luz, no pago agua, no pago comida, no pago alquiler, en fin, estoy muy cómodo. Y esto favorece a que se mantengan en una cierta posición simbólica, digamos así, en una cierta posición de niño, que insisto, debe ser eliminado. Pero lo peor de todo es cuando los padres intentamos, por el bien de nuestros hijos, por el bien de nuestras hijas, para que no tengan dificultades, para que se puedan dedicar a su trabajo, a sus estudios, etcétera, empezamos a suplantar responsabilidades. Y responsabilidades que deberían asumir ellos, las asumimos nosotros. No te preocupes, yo lo hago. Y responsabilidades que deberían compartir como adultos, las asumimos nosotros. Y no los dejamos ingresar con esto definitivamente en el mundo adulto. Si se trata, por ejemplo, de que cometen errores, como los hemos cometido y los cometemos todos, entonces no te preocupes, las consecuencias las asumo yo. No, yo voy a liberarlo de las consecuencias, el pobre, él está todavía muy joven para pasar por esas situaciones difíciles. Y entonces, sin darnos cuenta, y probablemente me atrevo a decir, motivados por el amor de madre, por el amor de padre, por el amor de abuelo, le estamos haciendo un daño. Le estamos haciendo un daño a los muchachos, a ellos y a ellas. Le estamos haciendo un daño a la dinámica familiar y además estamos generando un lazo que tiene que pasar de haber sido originalmente quizás un lazo de dependencia, tiene que pasar a ser un lazo de independencia para que pueda ser uno de interdependencia, para que la dinámica familiar se construya como dinámica de las relaciones entre los adultos. Yo creo que sí, que hay que acompañarlos en sus decisiones, pero acompañarlos, digamos así, desde el consejo, desde darles la información que quizás ellos no tienen, desde transmitirles una experiencia, pero desde influir en sus decisiones o suplantar sus decisiones, de ninguna manera, porque definitivamente con eso le estamos haciendo, insisto, un gran daño. Esto es un tema que tenemos que pensar integralmente como familia y tenemos que también pensar como sociedad, ¿verdad? Porque el tránsito fundamental
del adolescente, del joven al adulto joven, ese proceso de maduración viene sobre todo marcado por el asumir responsabilidades, por el asumir decisiones, por ser el responsable de sus actos, por ser el responsable de hacer lo que haya que hacer para lograr lo que él quiere lograr. Y no facilitárselo nosotros, ponérselos en la mano, porque ¿para qué van a pasar trabajo si yo puedo ayudarlo en esto? La educación no termina nunca. La conocida sentencia dice, comienza con la vida, pero no termina nunca. Y nuestro rol de educadores, como padres, como abuelos, sigue lo que el modo de accionar y el modo de relacionarnos con ellos, ese sí, definitivamente es necesario que cambie. Tenemos que pensar y tomar decisiones claras y no equívocas sobre las relaciones con nuestros hijos y nuestras hijas ya jóvenes, ya adultos. Y esto no tiene nada que ver con lo que nosotros sentimos. El amor por ellos no va a desaparecer. El amor por ellos va a incrementarse, va a crecer, va a coger nuevos contornos en función de las nuevas realidades de su vida. De modo que, así como criticamos el viejismo, ese depositar prejuicios obsoletos y absurdos sobre las personas de la tercera edad, tenemos que criticar el niñismo. Y no podemos de ninguna manera tratar a nuestros hijos como niños, como adolescentes, como jóvenes con rasgos de adolescente. No, tenemos que tratarlos y relacionarnos con ellos como lo que son, adultos con el valor agregado de la juventud. Vale la pena.